Damas y caballeros, gracias por estar del otro lado, acompañarnos una semana más en esta charla distendida y esperemos sea amena para ustedes, esperemos que pasen un buen rato junto a nosotros. Esta noche voy a charlar con un hombre que con 42 años ya ha estado en 2 partidos. Comenzó a militar en el Partido Colorado, fue diputado durante 2 periodos. En los pasados 5 años fue director de turismo de la Intendencia de Montevideo, pero ya en filas del Frente Amplio, y acaba de resultar electo nuevamente para ocupar una banca por el Frente Amplio desde su sector UNIR. Además de todo eso, es escritor y de los que venden mucho. Esta noche seré curioso con Fernando Amado. Puede que estemos bien, pero nunca como antes. Fernando, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Chicho. ¿Todo Encantado bien? de estar por acá. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, revisando tu historia personal... El historial. Sí, me enteré que sos hijo de Esther Fernández y el teniente general Fernán Amado, eso ya lo sabía, quien fuera comandante y jefe del ejército, ¿no? Más allá de este dato puntual, ¿quiénes fueron tus padres? Contame. Mis padres, sin duda que para todo el núcleo familiar, mis hermanas, Inés y Sofía, y yo soy el mayor, son figuras centrales, ¿no? Son padre y madre ama de casa y crianza tiempo completo. Sí. Y en el caso del viejo, obviamente de que hubo 2 momentos, o sea, hasta que se retiró, ¿no? del ejército, que eso fue en el año 2000. Nosotros ya estábamos grandes, o sea, yo ya tenía, obviamente, 16 años, y mi hermana Inés tenía 14, y Sofía sí, más chica, porque nació en el 90, tenía 10. Pero... ¿Sos vos con la camiseta nacional? Sí, soy yo y Inés y mi tío, el mono Fernández. Mi familia, por parte de madre, es de La Valleja, de la ciudad de Minas. Ajá. Pero hay dos padres, ¿no? En el caso de mi viejo. Mi viejo en actividad, sí, y mi viejo retirado. Mi viejo en actividad, un tipo tremendamente ocupado en estar presente en los momentos importantes de sus hijos. Por otro lado, eso es cuando ascendió a comandante en jefe, a teniente general. Y por otro, cuando se retira, lo que le pasa a un militar muchas veces cuando se retira es que de estar en la máquina, mucho más alguien que fue y ejerció la comandancia en jefe 24/7 todo el tiempo, y el generalato los 6 años anteriores, pasa a tener 0 actividad, ¿no? Entonces, ahí fue como la vida nos dio la oportunidad, y creo que se la dio él también, él fallece en 2021, entonces fueron 21 años de civilizarse, Claro. en el sentido de pasar de lo militar a lo civil y de irse de a poco, porque alguien que entró a la carrera militar con 15 años, en aquel momento se entraba con esa edad, no había bachillerato, él era del 39, había nacido en 1939, entonces toda su vida había estado dentro de la lógica y de la vida militar. Entonces, es decir... con las reglas propias de la familia militar. Totalmente, y la vida en cuarteles y la vida en comandos y eso, además de tener una mentalidad y ser todo un tema de estudio, más allá de eso, socialmente, la generación de mi viejo, de militares, un poco, las de antes ni hablar de mi viejo y un poquito después, estaban incluso, yo diría, más divorciadas de la vida civil, porque no existía esto de, el militar que va a hacer una maestría en la Universidad de la República o en la Católica o en esto. Entonces hay distintas instancias en donde de alguna manera se vive la vida civil, el militar vive la vida civil, el oficial vive la vida civil. No, era mucho más, yo diría, guetizado, por decirlo de una manera, dentro del propio submundo militar. Entonces, para mi viejo, es decir, pasar en el 2000 a ser
un retirado militar. Fue un cambio que le costó mucho, le costó 3 o 4 años de adaptación, en donde los choques eran de trenes, pero con la sociedad, con la forma de las cosas, porque estaba acostumbrado a otras formas. Pero después fue, creo que no solo encontrando su lugar, sino que disfrutó mucho de otras cosas de la vida. Quiero preguntarte por cómo nace tu interés por la política, porque sé que ya de muy chico seguiste la campaña del 94, aquella que lleva Julio Sanguinetti y hubo batalla a la presidencia de la República. ¿Cómo nace tu interés por la política y tu afición al Partido Colorado en particular? Mira, uno esto lo va reconstruyendo después, ¿no? Más de grande. Es decir, cuando empieza a atar y empieza a darse cuenta de cuestionarse y hacer esta misma pregunta que vos me hacés, como para reconstruir la historia de uno y también cómo la va construyendo uno después, ¿no? Sí, sí. Y la va reconstruyendo. Y la realidad es que yo creo que fue absolutamente clave el hecho de el generalato de mi viejo, porque fue un ascenso político, ¿no? Es decir, si bien asciende en el gobierno de Lacalle, gobierno blanco, asciende por la cuota colorada. Allí había un acuerdo entre blancos y colorados. Lacalle le había dicho al Partido Colorado, bueno, los ascensos a general, hay cuota, si hay 5 ascensos, 3 son para el Partido Nacional, 2 para el Partido Colorado, o sea que 2, obviamente que con referéndum del presidente, pero, y así fue como ascendió mi viejo. O sea, si bien mi viejo nunca había tenido cercanía a los partidos políticos, más bien diría es de la generación que tenía bastante reticencia de la figura del político. Pacheco, evidentemente, había logrado romper un poco eso con su personalidad. No digo el Partido Colorado, Pacheco. Sí, ¿no? Sí. Es decir, la figura de Pacheco. La figura de Pacheco trascendía al Partido Colorado y en las filas castrenses es una figura para una cantidad de militares muy respetada, Sí, ¿no? sí. Entre ellos mi viejo. Entonces, Está bien. Pero yo quiero preguntarle a Fernando qué lo enamora en ese momento del vallismo o del Partido Colorado. No, yo ahí lo que vivo es la lucha de poder política, y la vivo en casa, ¿no? La lucha de poder político feroz que hubo después que asciende mi viejo a general, entre los tenientes Artigas y quienes no eran tenientes Artigas, y en definitiva entre Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. O sea, el enfrentamiento feroz que hubo por la política militar en los años 90, en los cuales mi viejo fue una de las víctimas, digamos. Víctima en un momento y después premiado. O sea, víctima en el gobierno de Lacalle, es decir, después del espionaje militar, después de todo eso, o sea, Lacalle toma una decisión que es poner al frente de la comandancia jefe del ejército a un connotado teniente Artigas, y a quienes, digamos, los militares que no simpatizaban con que existieran logias en el ejército, entre los cuales estaba mi viejo, estaba Mermó, estaba Curuchet, además justo esos 3 después fueron los 3 comandantes en jefe de Julio María Sanguinetti en el gobierno siguiente. Entonces, toda esa lucha feroz que hubo, en donde primero, bueno, como decía mi viejo, me mandaron al ostracismo, porque lo mandaron al peor cargo de los 14 cargos que había de general, cuando había sido espiado, no es que él había espiado a otro general, sino que lo habían espiado a él. Está bien, pero insisto, perdona que te peleé. No, Seguís hablando de tu viejo. Quiero saber qué te enamoró a vos del Partido Colorado. Y bueno, ahí es inevitable de que, es decir, un hijo hincha por el viejo, ¿no? Entonces, evidentemente, la reconstrucción o, digamos, la salida del ostracismo en la carrera de mi viejo surge a partir del gobierno Sanguinetti, ¿no? Es decir, evidentemente, si ganaba Sanguinetti, que tenía una visión política de las Fuerzas Armadas anti-logia, anti-teniente Artigas, iba a ser beneficiado por esa política. Y fue lo que pasó. Después lo que sucedió fue que hubo 3 comandantes de jefe. Entonces, allí, digamos, es decir, la figura Sanguinetti encanta en términos generales
a cualquiera que se deja seducir. O sea, si cometés el error de dejarte seducir, marchaste, ¿no? Es decir, lo mejor es no escucharlo o no ir a hablar con él. ¿Por qué? Bueno, como muchas veces se dice, el encantador de serpiente. Bueno, es decir, es un mago en ese sentido. Entonces, la figura de Sanguinetti, por supuesto, digamos, pongamos en perspectiva. Yo un gurí de 12 años, ¿no? Sí. Entonces, 12 años, 13 años. Batalla me encantaba. Esa campaña yo la viví como con mucha expectativa. Mi viejo, obviamente, sabía que si ganaba ese gobierno tenía posibilidades de salir del ostracismo. Entonces, bueno, esas cosas seguramente funcionaron en mi cabeza. De acuerdo. La reconfirmación colorada, pero fundamentalmente ballista, Sí. se da en el liceo. O sea, Bueno. se da cuando damos historia nacional. Y a eso iba. En el 2007, ¿cuántos años tenías? Y en el 2007... 20 y pico. 25. 25 años. Sí, Fuiste uno de los miembros fundadores de Vamos Uruguay, sí. el sector de Pedro Bordaberry, y en ese lugar fuiste elegido diputado para el periodo 2010-2015, luego renovaste la banca de 2015 a 2020. ¿Cuándo comienza tu divorcio de Bordaberry? ¿Qué cosas no te gustaron de él? Un personaje que ahora está muy presente porque ha vuelto a la arena política, será senador este periodo. ¿Qué cosas empezaron a no cerrarte o no te gustaron de Bordaberry que terminan concluyendo en tu salida de Vamos Uruguay? Es imposible entender la etapa esa del Partido Colorado sin entender de que, o sea, sin poner en datos que en 2004 es la peor elección de la historia del Partido Colorado, 10%. Tras la crisis económica, Tras la crisis económica, 2002-2003 en la presidencia de Valle. Exactamente. Jorge Valle y Julio María Sanguinetti eran figuras absolutamente, yo diría, preponderantes en el Partido Colorado. Sin duda. Y estábamos una cantidad de gente joven en la vuelta que habíamos puesto la cara por el Partido Colorado en el primer momento, todo eso, y que evidentemente queríamos renovación. Y una de las cosas que queríamos era que, en definitiva, los dos veteranos se corrieran a un costado, o correrlos a un costado. Está bien. Entonces, en el marco de eso, no había mucha esperanza de surgimiento de figuras. No es que había un semillero enorme de promesas. Y allí aparece la figura de Pedro, que había sido candidato a intendente en 2005 y había tenido una muy buena votación, lo cual había significado, bueno, su bautismo político como candidato. Venía de ser ministro de Turismo con una muy buena imagen de su gestión. Ministro de Industria también. Y entonces empieza a consolidar el personaje Pedro como una alternativa renovadora dentro del partido. Y allí es que gente de distintos sectores históricos, gente que venía del Foro Ballista, gente que venía de la 15, gente que venía del Pachequismo, gente que venía de distintos lados, dice, pero que lo que quería era renovar el partido, se encolumna detrás de Pedro, ¿no? Y ahí fundamos Vamos Uruguay. En esa fundación, si yo recuerdo la asamblea en Flores, en Trinidad, me acuerdo, del 2007, que fue en marzo, confluía gente muy diferente, ¿no? Que en ese momento lo que pasa es que nos unía algo muy fuerte, que era renovar el partido y renovar el liderazgo del partido, y entendíamos que parte del deterioro del partido tenía que ver con la responsabilidad de los líderes máximos Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Entonces, allí confluimos atrás de Pedro. Ese Vamos Uruguay que construimos con Pedro en 2007 y que en 2009 tiene su bautismo electoral y que anda muy bien y lleva al Partido Colorado al 17%, era una bocanada de oxígeno, no solo por Pedro, sino porque Pedro llevó una campaña tremendamente, yo diría, innovadora, con los coloraditos, con... Sí, para mí fue el mejor momento de Pedro en el sentido político, en el cual se sintió recontra cómodo en su rol. No tenía ninguna presión en el sentido de que nadie esperaba que el Partido Colorado ganara la elección. Entonces, era simplemente con que votara un poco mejor el Partido Colorado ya era una buena señal. Donde ganara la interna y el Partido Colorado cambiara de cara, de figura y entrara otra gente a puestos de representación, iba a ser positivo.
Y, viste, cuando un jugador está en el puesto que le queda cómodo. Sí, sí. Y anduvo bárbaro. Está Entonces, bien, pero te quiero llevar a tu divorcio. Sí, dale. ¿Qué te aleja de Bordaberry? Ese Vamos Uruguay era, digamos, renovación, la nueva forma de hacer política era uno de los eslóganes. Qué curioso, cada tanto vuelve la nueva política. Era la nueva forma de hacer política. Mira vos. Era el nuevo Partido Colorado. Era un eslogan por el cual en la interna del partido realmente se vivía la tensión, porque los otros decían, reniegan del viejo Partido Colorado. Sí. Y no era, no era que se renegara, era que, bueno, se quería marcar la impronta de una nueva etapa en el Partido Colorado y era más fuerte esa afirmación. Entonces, lo que sucede es que ese Partido Colorado era un partido que apostaba a la renovación de los cuadros generacionales, apuntaba a una convivencia de gente diversa, con libertad para representar lo que sentía ideológicamente, porque habíamos nacido con distinta gente de distintos raíces ideológicas. Y representaba también un fuerte sentimiento de confrontación a lo que habían sido las prácticas clientelares y todo lo que tenía que ver con la parte del mal manejo político desde el punto de vista ético del Partido Colorado. El divorcio comienza lento, pero como el divorcio, no, salvo algunos casos, es como las parejas. O sea, empieza el desgaste, las peleas por distintas cosas y después hasta llega un momento. Una vez llega la gota que rebasa el vaso. Acá hubo varias cosas, es decir, desde las diferencias que tuvimos con el tema de la despenalización del aborto, en donde Bordaberry lo que define es, digamos, hacer valer todo su peso político en la bancada de Vamos Uruguay y marcar la disciplina sectorial para que nadie votara a favor del aborto, a favor de la despenalización del aborto. Marihuana, pasado reciente, yo siempre reivindiqué la necesidad de que el Partido Colorado pudiera mirarse al espejo y poder hacer su autocrítica con las cosas del pasado reciente. Me refiero a la dictadura militar, me refiero a todo eso. Y a Pedro, por distintas razones, es decir, no le quedaba cómodo, no le hacía ruido, entonces eso nos hacía también tener enfrentamientos. Pero yo diría que la gran diferencia que terminó siendo un enfrentamiento que llegó a generar heridas que no se pudieron subsanar, fue la concertación. O sea, fue la gran discusión que tuvo el Partido Colorado de generar aquel formato de acuerdo entre blancos y colorados y Novik, ¿no?, en aquel momento, para votar juntos para la Intendencia de Montevideo. Eso fue un lío en el Partido Colorado durante un año, prácticamente, donde llevó la tensión al máximo, y en ese sentido, ese antecedente, que en definitiva no es otra cosa que los inicios, los esbozos de lo que hoy pasa en el Partido Colorado y la nueva realidad política de coalición, nosotros estábamos totalmente en contra, porque nosotros creíamos en un Partido Colorado que tuviera más coincidencias incluso con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. No concebíamos que el Partido Colorado tuviera ese hermanamiento con el Partido Nacional por un tema ideológico. Entiendo. Vamos a una pausa. Estamos charlando con el diputado electo por el Frente Amplio, Fernando Amado. Ya venimos.